Miss, Buenos días, buenos días, Miss. Christopher. ¿Cómo está, Christopher? Bien, gracias. ¿Bien y usted, Miss? Muy bien, gracias a Dios. Hay que esperar que se unan los demás. ¿Qué manda? Hay que esperar que se unan los demás. Sí, hay que esperar un ratito que entren los demás. El día de hoy es acerca de la reproducción. Ustedes tienen en su hoja de trabajo acerca de la reproducción de las plantas. Entre ellas encontramos la reproducción sexual y la reproducción asexual. Cuando hablamos de la reproducción, estamos hablando acerca de la continuidad de la vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué los seres vivos realizan el acto de la reproducción? Esto es porque, pues ellos, todo ser vivo necesita tener, pues ya un tiempo después, miembros de su misma especie. Por eso es que sucede lo que nosotros llamamos la reproducción. Tanto sucede en animales como en plantas y en los seres humanos. Todo ser vivo tiene el proceso de la reproducción. Ahora vamos a hablar acerca de la función de la reproducción. Cuando hablamos de la reproducción asexual, aquí estamos hablando acerca de los seres unicelulares. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir unicelular? De una célula. Espérame un ratito. Espérame un ratitititito. Dígame, Ángel. Fuerte. Una célula. Muy bien. ¿Y si hablamos de multicelulares? Que tienen muchas células. Que hay muchas células. Muy bien, Ángel. Entonces, cuando hablamos de la reproducción asexual, quiere decir que esto sucede más que todo en las plantas, cuando ellas se reproducen por medio de una célula, sin necesidad de buscar otra célula diferente. ¿Cómo creen ustedes que es el proceso de la reproducción en las plantas? ¿Cómo creen? A ver, Jimena Victoria. ¿Cómo cree usted que es el proceso de la reproducción asexual? A ver, Jimena, sin pena, no tenga pena con la respuesta que vaya a dar. Vamos a escuchar a Jimena. A ver, ¿alguien que le pueda ayudar a Jimena? ¿A qué Jimena? Jimena Victoria. ¿Y la reproducción de qué dice? La reproducción asexual. Ustedes tienen información en su hoja acerca de la reproducción asexual. En las plantas. Sí, en las plantas. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado cuando estábamos en clase acerca de cómo se reproducían las plantas? Sí tocamos el tema cuando estábamos hablando del reino plantae. Miss, ¿Qué manda? yo hice mi móvil que dice que son de las plantas asexuales y sexuales. La reproducción de las plantas sexuales y sexuales.
mí le puedo leer la información que está aquí en la hoja. Subterráneos. Sí, puede leerla. Espérenme, solo voy a escuchar a Alison y a Ángel que me están hablando. Permítanme. A ver, Alison. Es que yo estaba diciendo que yo ya hice mi móvil de las plantas sexuales y asexuales. Ah, muy bien. Bueno, en la reproducción, entonces les voy a explicar. No importa si no lo dijeron. Solo que voy a mover acá. La reproducción asexual se produce se lleva a cabo en la repartición de un solo individuo. O sea que cuando hablamos de la reproducción sexual, acá participan 2 individuos, en los cuales, por ejemplo, encontramos una célula femenina y una célula masculina, que ellos son los que pues realizan el proceso por medio de la fecundación, ya sea en animales o en seres humanos. Pero en cambio la reproducción asexual puede ocurrir por un proceso que se llama mitosis. Este proceso da como resultado todo un organismo idéntico. ¿Qué quiere decir esto? Que el siguiente ser vivo va a ser idéntico al primero. Por eso cuando ustedes ven que una planta produce su semilla y la volvemos a sembrar o se vuelve a sembrar ella solita, vamos a encontrar que esa planta va a salir igualita a la primera. ¿Sí o no? Ya sea una flor o ya sea un árbol, o no importa qué tipo de planta sea, pero esta, pues en el proceso ¿cómo les dije que se llamaba el proceso? ¿Reproducción? El proceso que actúa en la reproducción asexual se llama mitosis. ¿Cómo dije que se llamaba el proceso? Mitosis. Muy bien. Mitosis. Muy bien. Entonces, también en algunas plantas, pues también está el proceso sexual en algunas plantas. Esto ocurre cuando la flor de la planta interviene en unas células que se llaman gametos. El masculino se llama polen y el femenino se llaman óvulos, ¿sí? Entonces, en el momento de que ellas, pues ya llegó el momento de su reproducción, pues estas células pues se unen y acá ya encontramos lo que es el proceso de la reproducción sexual. A ver, ustedes ahí en su hojita tienen una planta que tiene partes, las partes de la planta, ¿sí? A ver, Jimena López, ¿me puede hacer el favor de leerme las partes de la planta? Jimena López. La raíz, el fruto, Ajá. la raíz, el fruto, el tallo. No me sé las otras. Bueno, vamos a ver, Alison. ¿Cuáles son las partes de la planta que tiene usted ahí? Ajá. Es el estigma, la entera, Ajá. el filamento,
el Ajá. pétalo, Ajá. sépalo, receptáculo, pedúnculo, ovario, óvulo y ya. Y hay dos, pero dice A, carpelo, una línea así. Y B, Estilo. y el otro es estambre. Estambre, muy bien. Estas son plantas superiores, las cuales pues también se reproducen por medio, si se dan cuenta, esta planta tiene algunas partes que también las podemos encontrar en el aparato reproductor femenino. ¿Sí? ¿Me pueden decir cuáles eran? A ver, Ricardo. ¿Cuáles eran los que mencionaban que son partes de la planta, pero también son partes del aparato reproductor femenino? A ver, Ricardo. Los ovarios. A ver, Ángel. Los ovarios y los óvulos. Muy bien, gracias, Ángel. Sí se dieron cuenta, estas también forman parte del aparato reproductor femenino. ¿Cuáles son las plantas que no realizan la reproducción sexual? ¿Cuáles son estas plantas? Las plantas. Las plantas que no realizan la reproducción sexual son las plantas que no tienen flor. ¿Cómo qué plantas? A ver, vamos a preguntarle a Jonathan. ¿Qué plantas no tienen flor? No sé, Miss. No sabe. A ver, Melanie sí sabe, una planta así que no tenga flor. El pino. El pino. Exacto, el pino no tiene flor. ¿Qué otra planta no tiene flor? Los musgos y los cipreses. Los musgos y los, ¿qué dijo? Cipreses. El césped también. El césped también, los helechos tampoco tienen flor. Entonces estas plantas se reproducen por medio de la reproducción asexual. En cambio, las plantas que contienen o que tienen flor, pues como tienen ovarios, pues estas realizan y a estas les llamamos plantas superiores, porque estas sí realizan la reproducción sexual. Voy a pedirle a Christopher que me haga favor de leerme acerca sobre la reproducción sexual, que usted tiene la información en la hoja. Ok, Miss, espérame. Lo tengo. Reproducción sexual. Sí, la reproducción sexual. Pero en la interacción de dos progenitores, para ello se unen dos células reproductoras de la misma especie, pero de diferente sexo. Así dan origen a otro nuevo ser por meiosis. Los seres humanos se reproducen sexualmente. Los seres humanos y las plantas superiores se reproducen por forma sexual. Entonces, Ángel levantó la mano. No, Miss. Erika. ¿Dónde está Erika? No, ok. Bueno, entonces voy a preguntar, a ver, Haroldo.
¿Cómo se llama el proceso de la reproducción sexual donde se unen dos células reproductoras? ¿Por medio de qué? A ver, Arol. Por medio de óvulos. ¿Qué manda? Fecundación por medio de óvulos. Por medio de óvulos, sí. Pero hay una como fase en donde se origina la unión de estas células. El meiosis. Sí, exacto, por medio de la meiosis. ¿Y cómo se llama la fase de la reproducción asexual? Mitosis. Mitosis, muy bien, excelente. Bueno, en la reproducción unicelular también se produce en algunos seres unicelulares eucariotas, como las levaduras. Esta producción presenta algunos mecanismos, como lo es la gemación, la esporulación y la bipartición. ¿Cuál es la gemación? En la gemación, el núcleo de la célula se divide en mitosis, formado por una pequeña yema fuera de la levadura, que se desprende para crecer hasta llegar a ser adulto. Luego está la bipartición. En la bipartición da inicio a la mitosis, donde una célula se divide dando origen a dos células hijas. O sea que, vamos a ver si lo logran ver ahí. Si no, me avisan. ¿Sí lograron ver ahí? ¿Sí? Ok. Esta es una célula. En el momento de la bipartición, pues estas se van a dividir y va a agarrar esta forma. ¿Sí pueden ver esa forma? Primero está así. Y vamos a hacer de cuenta que esta es la yemita. No se mira. Luego, No se mira. no se mira, voy a buscar otro marcador. Ustedes me indican si no se ve. ¿Con el negro sí se ve? Sí. Ok. Aquí ya inicia la bipartición. Miren. Estas agarran ya cada una pues ya está agarrando la forma parecida a la original, que esa es también. Acá es el núcleo. Ya después se divide en dos. Y por último, esta se separa y ya quedan dos idénticas a la primera, que es la original que está acá. ¿Sí? Esto es en la bipartición. En los hongos, las esporas se forman debajo de la sombrilla. O sea que debajo está el hongo así, y debajo de esa sombrilla, ahí se forman las esporas que al caer al suelo, pues germinan. Y luego ahí ya se produce otro hongo en el suelo. O sea que de ahí van a caer las esporas del honguito y van a caer en el suelo. Y es ahí donde se reproduce el nuevo ser o el nuevo Missy, hongo. ¿qué pasa cuando son esporas venenosas? Pues se va a reproducir el hongo. Si el hongo es venenoso, pues va a producir esporas que son venenosas y van a nacer otros hongos igualitos al primero que estaba sembrado. ¿Sí?
Entonces ahora me va a hacer el favor, Erika, de leerme sobre la reproducción de las plantas mayores o las plantas superiores. ¿Tiene su hoja de trabajo, Erika? Ok, leamos. Vamos a ver. Reproducción de las plantas superiores. Las plantas superiores angiospermas o fanerógamas poseen flores que facilitan la función reproductora. Algunas plantas tienen flores completas como la de la ilustración que pueden autopolinizarse. Suele llamárselas Hermafroditas. porque poseen ambos órganos reproductores. En ellas se encuentran las estructuras masculinas llamadas estambres, que contienen los espermas. También las estructuras femeninas denominadas pistilos, que contienen los óvulos. ¿Ahí? Las plantas con flores incompletas carecen de algunas de las estructuras que aparecen en las flores ilustradas. En la flor ilustrada, algunas plantas tienen flores machos sin pistilo y otras flores hembras sin estambres. En esos casos, el grano de polen producido es llevado hasta el pistilo por el viento, insectos, agua o aves para polinizarse y dar origen al embrión de una planta nueva. De una planta nueva, muy bien. Acá, cuando las plantas tienen, algunas están completas con sus partes y otras que les hacen falta algunas partes, dependiendo qué tipo de planta o de flor sea. Acá ocurre un proceso que se llama polinización. ¿Alguien sabe qué es la polinización? Levánteme la manita. A ver, piensen. Melanie, Erika, Miss, yo. Emanuel también. Vamos a escuchar primero a Melanie, y luego Erika, y luego Emanuel. A ver, Melanie. La polinización es cuando las abejas o cualquier animal llega por el polen de la flor y lo bota y así nacen las plantas. Ah, muy bien, excelente. Y vamos a escuchar a Erika. Es cuando algunos animales igual se llevan la polinización para botarlos y crecer otras plantas y también para hacer miel. Muy bien. A ver, Emanuel. Es cuando las abejas se llevan el polen de algunas plantas y hacen que crezcan otras más rápido y que se sigan cuidando otras plantas ya más maltratadas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuando ocurre lo de la polinización, estaban hablando sus compañeros de que hay algunas aves que van a alimentarse y se alimentan por medio del polen, pero así como las abejitas también, y en sus patitas, pues se les pega el polen en algunos casos. Entonces ellas van y se van en una planta y luego se van a otra planta a seguirse alimentando, y es ahí cuando ocurre que botan ese polen que llevan y le dan ya empieza el proceso porque van a dejar ese polen a otra planta.
Y entonces ahí por eso le llamamos el proceso de, ¿cómo dijimos que se llamaba? Polinización. A ver. Polinización. Polinización. Pero también hay plantas que contienen órganos masculinos y también tienen órganos femeninos, como los ovarios. Y también hay plantas que solo tienen pues alguna parte de estos órganos en el cual pueden realizar el proceso de la reproducción. ¿Cómo se produce cómo se reproduce una planta sin flor? A ver, Cristian Pérez. Cristian. Ahí en su hojita ustedes tienen, vamos a ver, Emanuel. Espérenme, Emanuel. Fíjese, Cristian, que no se le escucha. En su hojita ustedes tienen un helecho. Esta es una planta que no tiene flor. Obsérvenla los que tienen su hojita. Ahí tenemos un helecho. ¿Qué mandan? Se reproducen con las esporas. Con las esporas. ¿Y cómo es el proceso? Vamos, Emanuel, ahora sí. Las plantas tienen mecanismos diferenciados para reproducirse. Algunos lo hacen por gemación o esporulación. El caso ilustrado del helecho. Una planta sin flor revela la forma como se reproduce este tipo de plantas. Bueno, primero, cuando el primer proceso es cuando la planta ya está madura. Quiere decir que ya está grande la planta. Ya llegó a una edad adulta. Miren si se salen, si lo saca, vuelven a entrar, por favor. Que ya solo nos quedan 10 minutos para que terminen los 40, entonces vuelven a entrar, ¿sí? Ok, entonces, cuando ya están maduras va el proceso, empieza el proceso. Valeria, ¿cuál es el primer paso? Epofimaduro, algo así. Ajá, por eso les decía, cuando la planta o el helecho, en este caso, el que estamos viendo acá ya está madura, pues empieza por medio de la meiosis. ¿Sí? Ustedes tienen ahí la meiosis. ¿Sí? ¿Cuál es el otro paso? Es como meiosis. Meiosis. Bueno, miren pues, se los voy a dibujar acá. ¿Ustedes han visto una cola de quetzal? ¿O con algún familiar o...? Bueno, se los voy a dibujar en grande acá. Está la hojita y tiene estas hojitas así. Son como ramitas, ¿sí? Entonces, detrás de cada hojita tiene como unos puntos negros. ¿Sí lo han visto? Cuando la planta ya está muy grande, así como lo tienen ustedes ahí en la imagen. La planta ya está muy grande y detrás de cada hojita aparecen unas cositas negras como puntos que parecieran como que fueran granitos. No sé si alguien lo ha visto real. No. Bueno, estos puntitos van a caer. Estos puntitos van a caer al suelo. ¿Sí?
Y ahí es donde está, que ustedes tienen ahí en su hojita, el proceso que se llama esporangio. ¿Sí? Luego, esos puntitos se van a abrir y van a salir las esporas. Salen las esporas. Ahí vamos a encontrar lo que es el espermatozoide y una célula ovular. ¿Sí? Entonces, esta va a caer acá en las esporas, pues ahí mismo se va a producir lo que es el espermatozoide y ahí mismo va a tener una célula o el óvulo de la planta. Luego en el suelo, entonces acá ya se va a formar el otro proceso que se llama cigoto, que es cuando ya está el espermatozoide y el óvulo para reproducir la nueva planta. Y esto se va a reproducir en el suelo, miren, y luego ahí ya va a crecer el nuevo ser o las nuevas hojas que va a tener nuestra planta. Y ese es el proceso que lleva una planta que no tiene flor. Esta es en la reproducción, como dijimos que se llamaba la reproducción que tienen las plantas sin flor. Asexual. Asexual, muy bien, esa es la reproducción asexual. En cambio, en la reproducción sexual, pues ahí ya encontramos el proceso de la polinización. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a realizar muy bien, miren, Josué nos está mostrando la planta que estamos hablando. ¿Ya lo vieron? Ay, gracias, Josué, por mostrarnos la planta. Este es un helecho y nosotros le llamamos cola de quetzal. Muchas gracias, Josué. Nada, Miss. Gracias, Josué. Muy bien, Josué nos está mostrando esa hojita en donde les indicaba yo que en la parte de atrás de cada hojita que tiene es donde se producen las esporas, que son los puntitos negros. Esas, miren, Josué nos está mostrando ahí, véanlas. Esos puntitos negros, ¿ya lo vieron? Muy bien, Josué, gracias. Esos puntitos negros son los que forman las esporas y que se desprenden de cada hojita cuando va a ocurrir la reproducción. Esto es cuando la planta ya está madura. Cuando la planta todavía está en crecimiento, pues las hojitas van a estar limpias y bien verdecitas, porque todavía no han llegado al momento de reproducirse. Lo mismo pasa con las plantas que tienen flor. Estas si no están maduras o no están grandes o no se han preparado para realizar la reproducción, entonces tienen que esperar en el momento y llega su tiempo en que tenga que realizar la reproducción. Bueno, ahora sí, vamos a realizar. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Ok, entonces yo preguntaré. A ver, Melissa. Melissa. Sí me escucha, ¿verdad? Ok, vamos a hacerle la pregunta a Melissa. ¿En qué plantas? ¿Me puede dar un ejemplo de alguna planta que se reproduzca de forma sexual?
A ver, Melissa. Yo, Miss. Vaya, de Manuel. ¿Una flor? ¿Qué tipo de flor? Amapola. Muy bien. Un tulipán. Un tulipán también. Otra planta que se reproduzca de forma sexual. Las que estaban mencionando. ¿Qué manda? Un clavel. El clavel. ¿Otra planta? Bueno, el clavel. La rosa. No, ¿qué manda? La rosa, porque yo siempre he visto que sacan su tallito o esa cosa que parece una chulita. Entonces, la rosa, pero la rosa, sí, pero no se produce por medio de polen. O sea que así como el clavel y la rosa no tiene el proceso de polinización. El girasol. El girasol sí, el girasol Nos sí. vamos en un minuto. ¿Qué manda, Emanuel? Nos vamos en un minuto. Nos Menos vamos en un minuto. Ok, ahorita vamos a... ¿Ya va a terminar la clase o nos tenemos que volver No, a se van a acabar los 40 minutos. Ah. Sí, va a terminar los 40 minutos, entonces cuando nos salgamos volvemos a entrar y vamos a resolver dudas. Bueno, para mientras voy a seguir preguntando. Hay unas plantas, ustedes tienen la información ahí, así que me pueden responder. Algunas plantas que tienen los órganos sexuales femeninos y masculinos en ella misma. ¿Cómo se llaman esas plantas? Ellas mismas pueden